grupo de los domingos, preparándonos para la conversión. Shabua Tov a todos. Vamos a estudiar de todo. Estamos especialmente, ahora voy a decir cuál es el tema de hoy. Pero primero, este es un grupo que profundizamos todos los temas que tienen que ver alrededor del judaísmo, la perashá, las fiestas, todo lo que tiene que ver con las alajot, las leyes diarias, ¿no? Que es el rezo, es el kashrut, el shabbat, la fiesta, todo. Pasamos por todo y especialmente también los principios de fe. Bueno, mi número de WhatsApp, más 97250-773-5556. Más 97250-773-5556. Vamos a comenzar. Vamos a estudiar el domingo pasado. Estudiamos algo muy profundo que tiene que ver con Bereshit, ¿no? Dijimos, empieza el libro de Bereshit y no queríamos dejar de pasar por un tema tan importante como el tema de la creación del mundo. Voy a resumir la idea central que dijimos la semana pasada y vamos a seguir. ¿Está bien? Porque no quiero, esto es un tema importantísimo de emuná, de fe, que muestra que la Torá y la ciencia van unidas. Lo que habíamos dicho, lo principal es que hoy en día la teoría más aceptada es la teoría del Big Bang, o sea que hubo un principio y de ahí sale todo el universo. La idea del Big Bang no va en contra de la Torá, eso es lo que dijimos, al contrario, va a favor y corrobora lo que la Torá siempre dijo hace miles de años. Porque la teoría antes era que el mundo era eterno, que el mundo nunca empezó, siempre existió. Y esa era la teoría científica, hasta bien los últimos 100 años más o menos, 150 años, siempre 2000, 3000, así pensaron. Era o la teoría creación, el judaísmo, o la teoría el mundo eterno. Del momento que se empieza a hablar de un Big Bang, que hubo un comienzo, hubo un principio, eso es muy lo que dice la Torá. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, lo que quisimos decir es que, al contrario de lo que dicen algunos, lo que la ciencia cada vez encuentra más respuestas, ¿quién ves? Nunca se llega hasta el final porque es infinita la sabiduría de Dios, pero con la ciencia es una herramienta que cada vez se descubren más cosas. Lo que quisimos decir es que corrobora lo que la Torá dijo, no va en contra, porque algunos quieren mostrar como que, una cosa es la Torá y otra cosa es la ciencia. Y no, van juntos. La ciencia habla 15.000 millones de años. ¿Cuánto le hubiese llevado al universo para hacerse? Entonces dice, está bien, pero la Torá te dice cuánto tiempo después le llevó. Y, por ejemplo, si Dios crea al ser humano y el ser humano tiene 20 años, cuando Dios lo crea al ser humano ya lo crea con un cuerpo de 20 años, ¿no? Entonces, si la ciencia ahora tendría que calcular hace cuánto Dios creó al ser humano, y bueno, este hombre nació hace 20 años. Sí, pero la Torá sabe que Dios lo acaba de crear a este hombre, ¿no? Y a este hombre lo acaba de crear en una estatura o una madurez de 20 años. Esos 20 años Dios lo hizo de una sola vez. Entonces, ¿quién tiene razón? Y los dos. También la Torá al decir, la ciencia te diría, este hombre nació hace 20 años. ¿Está bien? Digamos que ese hombre nació hace un minuto. Y Dios hace un minuto lo creó y ya lo hizo así. Entonces nosotros venimos después de ese minuto y decimos, ¿hace cuánto pensás que existe esta persona? Y existe hace 20 años. Perfecto. Pero la Torá te dice, la verdad este hombre tiene recién, es verdad que tiene 20 años, pero recién acaba de ser creado. O sea, Dios ya hizo que esos 20 años pasen rapidísimo. O sea, los creó con 20 años. Entonces, también decir que tiene 20 años o también decir que recién fue creado, los dos tienen razón. Si Dios crea el primer árbol y el primer árbol ya tiene un tamaño tal como de un árbol de 50 años. Entonces yo corto el tronco y miro cuántos anillos hay y digo, este árbol existe hace 50 años. Sí, pero Dios acaba de crear el árbol de 50 años recién, en un minuto, en un segundo. Entonces, nada más que la Torá sabe que Dios ya lo creó así y la ciencia hace la cuenta de cuánto lo hubiese llevado. ¿Se entendió?
sí, para llegar a una cadena montañosa tendrían que pasar miles y millones de años hasta llegar a esto. Entonces, ¿hace cuánto pensás que existe esa cadena montañosa? ¡Y! Millones de años. Pero la Torá, pero Dios lo hizo, ¡tac!, rápidamente. Entonces, en verdad, no tuvieron que pasar los millones de años para que ya esté la cadena montañosa, porque Dios ya la hizo en su estado maduro. Hizo al ser humano en su estado maduro. Hizo al primer árbol en su estado maduro. ¿Se entiende? Entonces, respuesta número 1, dijimos que esta es la respuesta que trae el Rebbe de Lubavitch. Dice, no hay contradicción en ciencia de Torah. Ciencia te dice cuánto te lo hubiese llevado. Y la Torah sabe cuánto le llevó. Los dos tienen razón. ¿Se entendió? Esta es la respuesta que dijimos la vez pasada. Yo voy a dar otra opinión, pero primero quiero seguir lo que dice el Rab. Miren lo que dice aquí sobre el tiempo. Voy a hablar del tiempo. La relatividad. ¿Está bien? Los que tienen el libro es la página 30. El segundo lo tiene. Muy bien. Después les mandamos las fotocopias. Gracias. Muy bien. Para profundizar un poquito más. No mucho, porque no tengo los conocimientos para hacerlo. Veamos lo que Einstein nos ha enseñado acerca del tema tiempo. Presta atención al tema tiempo. Uno piensa que el tiempo es absoluto, ¿no? Que el tiempo siempre es igual. Creo que es una idea muy valiosa para entender el fenómeno Bereshit y los 6 primeros días de la creación. Einstein descubrió, miren, lo que Newton no sabía. Newton afirmó que el tiempo, así pensaba Newton, en todos lados, en todas las circunstancias, transcurría de la misma manera. O sea, se pensaba, el tiempo es tiempo, y si es un año, si es 10 años, si es 1000 años, siempre es igual, en todos lados es igual. Eso es lo que pensaba Newton. La gran y célebre teoría de la relatividad, ¿no?, que trae Einstein, define que el tiempo no es siempre, no es absoluto, el tiempo relativo. ¿Qué quiere decir que el tiempo es relativo? Miren el ejemplo que vamos a traer, porque parece de ciencia ficción. No pasa de igual forma en todos lados el tiempo. O sea, puede ser que en un lugar el tiempo pase de manera diferente. Les voy a dar un ejemplo muy famoso, el de los 2 gemelos que nacen juntos. Uno de los gemelos sale hacia el espacio en una cápsula a una velocidad que se aproxima a la luz. Esto la vez pasada, ¿lo leí o no lo leí esta parte? Díganme. ¿La leí, Najón? Muy bien, entonces estaba resumiendo. Entonces, ahí que vimos que esas 2 personas que fueron a una velocidad diferente, ¿no? Cuanto va a una velocidad más rápida, el tiempo pasa más lento. Y cuanto no, entonces, vos decís, el tiempo siempre es igual. No, el tiempo no es igual. La persona que viajó en ese satélite a una velocidad casi como la de la luz, es casi imposible, pero más rápida, el tiempo le pasó más lento. Y la persona que se quedó en el planeta Tierra, el tiempo le pasó de la manera que nosotros lo conocemos. Entonces, no puede ser. Puede ser. Entonces, ¿cómo? Pero el tiempo no es siempre igual. No. O sea que todo, hablar del tiempo y de millones de años es relativo. ¿Está bien? En eso habíamos quedado. ¿Está bien? Y lo voy a... miren esta canción. Hay una canción en ladino que los judíos sefaradíes conocen bien. A ver, miren. A la 1 yo nací. Y dice más o menos así. A la 1 yo nací. A la 2 me engrandecí. A las 3 tomé amante, es decir, mujer, esposa. A las 4 me casé, o sea, me casé. Es una canción basada en un midrash que habla de Adán, el primer hombre. Según nuestro midrash, miren lo que está diciendo, estamos hablando del 6º día. Y dice que en el 6º día de la creación el hombre fue creado a la primera hora. En la segunda hora creció. Como en una hora ya vas a crecer. Es medio raro este midrash, ¿no? 2. En la tercera hora el hombre tomó a su mujer. ¿Cómo? Ya es una... En 3 horas nació, creció y ya se casa. A la mujer. A la 4ª hora la desposó y en el 5ª hora tuvo un hijo. Pasa 1 hora, ya pasó todo el embarazo que tiene que pasar 9 meses. Entonces, ¿cómo ese midrash me dice que eso pasa en 1 hora? ¿Entienden lo interesante de ese midrash? Está diciendo que todo eso pasó en el 6º día. Sí, pero no puede ser.
porque no te da el tiempo. Y hasta el mismo episodio de la fruta del árbol prohibido, todo ocurrió ese mismo sexto día. O sea, en el mismo sexto día terminó comiendo del árbol y Dios los expulsa del paraíso. Estoy hablando de una fuente que tiene, miren, este Midrash fue escrito hace más de 1800 años. ¡Wow! ¿Eh? Miren este Midrash, es un Midrash re profundo que me está hablando de lo que pasó el sexto día y me dice que el sexto día pasaron cosas que necesitaríamos un montón de tiempo para que pase todo eso. Un texto en el cual los sabios mencionan un fenómeno sumamente parecido a que, entonces, ¿para qué trajimos este Midrash? ¿Qué dijo Einstein? El tiempo es relativo. ¿Y qué dice este Midrash? Lo mismo, porque no puede ser que en un día pasen, era como que el tiempo pasaba de manera diferente. Y justamente durante uno de los 6 días de la creación, algo que seguramente habrá sonado absolutamente escandaloso o fantasioso durante siglos, y que hoy, gracias a la ciencia, podemos apreciar con otros ojos. O sea, yo si hubiese leído ese Midrash, bueno, es Midrash, es muy fantasioso, hay que ver qué quiso decir. Pero hoy en día, que sabemos que el tiempo no es absoluto, hay que ver qué quiso decir ese Midrash. Me está hablando en un tiempo que transcurre de manera diferente. Como dijimos que Dios puede hacerme a los árboles, o a la cadena montañosa, o al ser humano, de una sola vez. O sea, porque para Dios no hay límite. Al fin y al cabo, Él es el que crea las leyes, ¿no? Entonces, ahora voy a dar otra opinión. Con mi hermana cantamos esa canción y no sabíamos que venía de un Midrash, ¿no? Muy bien, es una canción muy linda en ladino. Para finalizar la pregunta del cómo, primero una aclaración. En verdad, quiero decir algo más mío. No sé si primero, bueno, voy a agregar otra idea. Cuando dice que pasó Yom Echad, un día, después se traduce un día. ¿Cuándo habla de que fue acomodado el sol como hoy en día lo conocemos? En el cuarto día, ¿no? Entonces, si en el cuarto día aparece como hoy lo conocemos, entonces digamos que máximo desde ahí el día duraría 24 horas. Digamos, ¿quién dijo que el primer día, o el segundo día, o el tercer día duraron 24 horas? Doy otra respuesta, ahora. A lo mejor, cuando la Torah me habla de Yom Echad, después Yom Sheni, ¿está bien? Yom no significa día de 24 horas. ¿Cómo? ¿La palabra Yom también significa otra cosa? Sí. En hebreo Yom significa tiempo. Inclusive la palabra Yom a veces en otros lados se dedica a otra cosa. Como, ¿está bien? Tiempo. Entonces, digamos que yo digo Yom Echad. Tiempo 1. Después, Yom Sheni. Tiempo 2. No. Día de 24 horas, sino un tiempo. ¿Y ese tiempo cuánto pudo durar? Si todavía no tengo el Sol ubicado como lo conocemos ahora en el sistema solar y como el planeta Tierra está bien sobre su eje y pasan 24 horas, todavía no tenía todo eso. Entonces, tampoco está prohibido decir que pasaron miles de años o millones de años. No contradice la Torá. Dice, no, sí, contradice la Torá, porque la Torá habla de 6 días. Vos te estás pensando que quiere decir 6 días de 24 horas, ¿no? Sí, no. La Torá está hablando de 6 tiempos, ¿no? Esozoico, paleozoico, yo qué sé. También se hablan de 6 eras. Ulay y la Torá están hablando de eras, de tiempos grandes. No contradice la Torá decir que el mundo o el universo tengan millones de años. ¿Estás con esta respuesta? Ya está, también. Pero siempre hablamos de 5.786. Hay que ver desde cuándo. Primero que el 5.786 es desde el hombre. ¿Está claro esto? No dijo desde la creación del universo, dijo del hombre. Inclusive si hablo del hombre, uno dice, bueno, pero te puede decir, la raza humana tiene miles de años, mucho. No tiene solamente 5.700, tienen más. Habría que ver primero si es verdad o no absoluto. Segundo, que
5.786 tenemos que ver desde cómo se cuenta esta cuenta, si saben. Es por cuánto vivió Adán, después cuánto vive Noah, cuánto vive cada uno, y si vamos haciendo la cuenta llegamos al 5.786. Así se hace la cuenta. Ahora, tenemos la creación de la raza humana en el capítulo 1, y en el capítulo 2 tenemos también a Adán, que Dios lo pone en el paraíso. Cuando Dios lo pone en el paraíso, claro, uno lee así rápidamente, entonces dice, es el mismo. Pero preste atención a lo que le voy a decir. Es medio revolucionario, pero no está imposible. Cuando lo pone en el paraíso, ahí hablamos del primer ser humano, como el Adán, que desarrolló todo su potencial, que llegó a la profecía. ¿Cómo sé? Porque Dios le habla, ¿no? Preste atención que dice, lo agarra y lo pone en el Gan Eden. Entonces yo puedo explicar. Claro, como es el primer profeta, entonces Dios lo pone en el paraíso. ¿Está bien? No quita que a lo mejor antes hablaba de el Adán Arishon, el primer hombre, como la raza humana. Pero yo digo, a lo mejor de esa raza humana tuvo miles de años o mucho tiempo y salió uno que fue el elegido o el mejor, el profeta. A ese es el que puso en el Gan Eden. ¿Entiendes lo que digo yo? Si a ese es el que puso en el Gan Eden, ¿está bien? Y después por eso lo echa, presta atención, cuando lo echa, ¿no? Y tiene a Caín y Abel. Y Caín tiene miedo de que alguien, después que mató a Abel, ¿no? Caín es expulsado más lejano y Caín dice y tiene miedo que alguien lo mate. ¿Quién lo va a matar a Caín si no hay nadie más? ¿Quién no lo va a matar el papá, Adán. ¿Quién está? Adán, Javá y él. Entonces, no, y si alguien me encuentra y me mata, no te va a matar nadie si no existe gente. Ah, entonces sí existía gente. Ah, ¿cómo existía gente? ¿Entendieron? Te puede ser que ya Dios crea la raza humana. Eso es el capítulo 1. En el capítulo 2 tengo de esa raza humana al primer profeta, que también está con la esposa que es Javá y tiene 2 hijos que es Caín y Abel. Está bien, pero puede ser que ya pasó un montón de tiempo. ¿Y cómo me soluciona el problema? Porque después, la pregunta es de dónde sale el 5.786, ¿entienden? Si es desde ese Adán, que es el primer profeta. Ah, bueno, antes del primer profeta estaba la raza humana, pero no gente que llegó a elevarse tanto, y puede ser que vaya muchos años para atrás, y no hay problema tampoco. Medio de cuidado con esta aplicación, pero está interesante. Entonces tampoco no tengo que apegarme al 5, 7, 8, 6, creación del universo, contradice a 15.000 millones de años. No hay problema porque puede haber durado muchísimo más tiempo. ¿Se entendió esta aplicación? Esto no lo leí del artículo, lo agregué de lo que yo aprendí con mi Rabanim. Pero esto solucionaría un montón de cosas. El día no significa día de 24 horas, tiempos hay tiempos, puede ser que duró. Igual, tampoco la ciencia tiene la verdad absoluta. La ciencia siempre va cambiando. La Torá es la palabra de Dios. Y la Torá es perfecta y es verdad, no hay ninguna duda. Entonces, pero puedo descubrir. Entonces la ciencia es una herramienta y cada vez nos vamos acercando, pero perfecto. O sea, lo que quiero decir, la Torá no existe equivocarse la Torá. En ciencia sí existe equivocarse. ¿Está bien? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta de lo que acabo de decir? Porque fue algo medio revolucionario. Bueno, según esto, capítulo 1 del Génesis, la creación de todo con la raza humana. Capítulo 2, Adán y Javá, y cómo ve que ella nace de él, hablando del primer hombre profeta. ¿Está claro? Y por eso Dios le habla. Está claro. Muy bien. Para finalizar la pregunta del cómo. Primero, una aclaración importantísima. En verdad la Torá no es un libro de ciencia. ¿Por qué? Porque hubiera sido un tremendo desperdicio que Dios revelara algo que el hombre puede llegar a conocer por sus propios medios. Miren qué interesante. También, si es algo que con el tiempo lo vamos a conocer, ¿para qué la Torá decirte cosas que igual vos vas a estudiar y las vas a descubrir? Entonces, como la Torá tiene que dar de cosas más importantes todavía, que a lo mejor el hombre no podría llegar nunca a descubrir. A la verdad científica, el hombre puede llegar por sus propios medios,
por su propio conocimiento. Lo verdadero y lo falso es demostrable. La Torá, acá es la novedad de la Torá, es un libro del bien y el mal, para lo cual el hombre es éticamente impotente. O sea, descubrir cuál es el sistema perfecto de cómo llegar al bien y que tenga una fórmula, necesito Dios que me lo diga. A eso nunca podría llegar. Es lo que dijo, es éticamente impotente. Como ya lo ha demostrado la filosofía moderna. Fíjate, la filosofía moderna te demuestra que cada vez quieren descubrir un sistema perfecto para mejorar como seres humanos. Algunos dicen conviene esto, algunos dicen conviene aquello. Nadie tiene un sistema perfecto. El único sistema perfecto es el que viene de Dios, que conoce exactamente cómo funciona el ser humano. Al bien y al mal no se llega por consenso o por demostración. La Torá es un libro de ética, una ley para la vida del pueblo judío. Por lo tanto, los comentaristas dicen que cuando la Torá se nos relata la creación, mírenlo, no es para describirnos cómo fueron los mecanismos científicos o cosmológicos que Dios puso en marcha y ejecutó, porque eso es en cierta manera irrelevante para la existencia del hombre. Y es esencialmente tarea, sí, es tarea de la ciencia descubrirlo. Entonces, ¿cuál es entonces el principal mensaje del relato bíblico de la creación? Eso sí se preguntan todos los comentaristas, ¿no? De la Torá. Tomemos el primer versículo de la Torá. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué nos quiere enseñar este versículo? El mensaje principal no es en el principio. Está como jugando a cuál es la palabra más importante del primer parsuk. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es la palabra más importante? ¿En el principio? No. Lo trascendente no es cuándo fue creado el mundo, ni tampoco es cómo, si a partir de algo preexistente o ex nihilo. Creo que lo trascendente, tal como lo transmite el Midrash y lo registra el gran comentarista clásico Rashi, es que el mundo, esto es lo más importante, fue creado por Dios. ¿Están de acuerdo que es lo más importante? Bereshit bara Elohim Metashamay Metares. ¿Qué es lo más importante? Que Dios es el creador de todo. Hay un Dios, existe, es el máximo, y Él creó todo. Ese es el mensaje número 1. El tema es quién lo creó. Y creo que esto sí es muy relevante. ¿Por qué? Porque es muy relevante reconocer que hay un creador de todo. Ahí va, Si somos seres creados por una inteligencia superior y con un destino, ese es un punto. O si somos los bisnietos de los chimpancés, simples mutaciones genéticas con una gran dosis de suerte. No, si es que fuimos creados, entonces hay un objetivo, hay un sentido, hay un para qué. Si es así sale y sí, y de casualidad, entonces no necesariamente hay un porqué. ¿Entienden cuál es la diferencia? Este es el gran mensaje. Podríamos irnos sin ningún problema a dormir, sin saber exactamente si el mundo tiene 13.500 millones de años o 14.500 millones de años. Eso, si no sé eso o eso, me puede a dormir tranquilo. Pero no creo que podemos irnos muy fácilmente a dormir si no tenemos resuelta la gran pregunta. Si somos creados por Dios o si descendemos de los orangutanes. Es una gran diferencia, ¿verdad? No da lo mismo. Inclusive, si diríamos, pero me voy al extremo, pero no. Nosotros no venimos, está claro en el pasú que dice, cuando crea el ser humano dice que lo creó. Entonces está diciendo que el ser humano no es del mono, porque es una creación completamente nueva. Bien. Pero inclusive si Dios con su infinita inteligencia crea el universo para un objetivo total y después del mono hace que salga un ser humano, eso no quitaría la superinteligencia de Hashem, ¿entienden? Porque estaba diciendo cómo Hashem hizo para llegar al ser humano. Igual no estoy de acuerdo que haya sido así, pero tampoco eso va en contra. Lo que sí va en contra es decir que todo esto fue de casualidad, que siempre fue así y que no hay un creador. Eso sí va en contra. Es una gran diferencia, no da lo mismo una respuesta que la otra. Hay una cuestión absolutamente existencial de por medio. Este es el mensaje fundamental de la Torá. Miren este ejemplo
de El Guía de los Perplejos de Maimónides, extraordinario. Se llama Fisiología, como conozco la fisiología, o embriología. Miren el ejemplo. Otro punto. Maimónides dice que nos sería imposible saber cómo Dios creó el mundo y que todo esfuerzo humano para llegar a conocer de forma definitiva el cómo de la creación, o sea, cómo de la nada Dios creó el mundo, es estéril. Stephen Hawking tiene esas pretensiones, llegar a saber exactamente todos los misterios de la creación. Bueno, Stephen Hawking ya falleció, así que no llega. En verdad, él y otros científicos de esas escuelas neopositivistas, como dicen algunos filósofos, se refieren a Dios como un hermano mayor, como alguien fácilmente aprehensible, como que se lo puedo captar. Nosotros los judíos sabemos que es imposible. Para nosotros los judíos se considera todo un antropomorfismo, pero intelectual, pensar que podemos acceder a la mente de Dios. ¿Entienden? Es imposible entender la mente de Dios, es como entender a Dios. Es imposible entender a Dios porque Dios es diferente a todo, está por encima de todo. Antropomorfismo es dar a Dios formas humanas. Por lo tanto, cuando decimos antropomorfismo intelectual, nos referimos a sostener que Dios piensa o sabe, porque yo quiero entrar como en el pensamiento de Dios. Entonces estoy pensando que Dios piensa o sabe como yo sé. Entonces estoy dando una igualdad de Dios al ser humano, que es imposible porque Dios es diferente. O como que Dios piensa o sabe de la manera que lo hacemos los humanos. Esto está más allá de nuestra limitadísima posibilidad humana. Entonces miren cómo Maimónides lo explica. Primero es imposible, pero lo va a explicar. Maimónides estableció una teoría del conocimiento de Dios vía negativa. O sea, yo no puedo saber lo que Dios es, porque Dios es diferente a todo. Puedo saber lo que Dios no es, porque puedo conocer la creación y a partir de la creación conozco cada vez más, pero eso no es Dios. Saber lo que Dios no es, sin afirmar nada de Él, como cuando negamos la corporeidad de Dios, pero esto es un tema muy extenso y no lo vamos a abordar aquí. Volviendo a lo nuestro, cuando Maimónides discutía con los sabios aristotélicos, porque ellos decían, según la teoría de Aristóteles, que el mundo es eterno. Respecto a si el mundo era eterno o había sido creado, decía que tenemos un insuperable problema. Miren, acá tenemos, o sea, si yo voy a discutir, a ver, cómo Dios creó el mundo, o él hablaba con la teoría del mundo eterno, nosotros decimos que Dios creó todo de la nada, ahora miren el punto insuperable. Problema epistemológico. Voy a explicar. Nuestro desconocimiento, que no podemos saber, total, ¿de qué? De las condiciones iniciales de la creación. O sea, nosotros vemos la creación a partir de las leyes como funcionan ahora. Pero, ¿cómo esas leyes fueron creadas? Completamente desconocido. Al no tener acceso a eso, entonces tampoco puedo sacar conclusiones. Voy a explicar. Por ejemplo, en el segundo versículo de Bereshit dice, Ve'aretz hayta tohu vabohu, y la tierra era desolada e inhabitable, porque aún no estaban establecidas las mínimas leyes físicas. Esto es muy interesante. ¿Qué es lo primero que crea Dios? Coincidiendo con el Big Bang, la luz, ¿no? Lo primero que crea es la luz, que se dice Or. Como sabemos, luz y energía son lo mismo, radiación electromagnética, en diferentes variaciones. ¿Y qué es lo próximo que hace Dios luego de crear la luz? Distingue la luz de la oscuridad. ¿Qué gran cosa hizo el Todopoderoso al separar la luz de la oscuridad? Porque en verdad cuando no hay luz, no hay oscuridad. Entonces, ¿qué significa separar la luz de la oscuridad? Nosotros dijimos una vez a nivel Pshat que ahí empieza a haber tiempo de luz y tiempo de oscuridad. Está bien, viene la aplicación de Ra. Dios estableció justamente esa ley que hoy nos parece automática. Según nuestros sabios, antes de esta separación, tiempo de luz, tiempo de oscuridad, Or Bajoshech, la luz y la oscuridad, Ayu Meshameshim Beirbuvia, la luz y la oscuridad eran simultáneas, algo que no podemos entender porque no entra en nuestra mente.
algo que nos resulta imposible concebir, ya que nuestra mente se ha estructurado definitivamente de acuerdo a la realidad que yo conozco. Entonces no puedo concebir algo que es completamente diferente. Vale decir que hasta esta ley física primordial, cuya ausencia no podemos concebir, porque no podemos entender cómo, fue establecida según nuestra Torá en ese momento. O sea, en el primer día, en el primer día, ahí es como que diciendo así, en el primer día Dios está creando todas las leyes. De a poquito el mundo va a quedar como lo conocemos hoy en día. Pero como recién se están creando las leyes, no puedo entender cómo son las leyes cuando se están siendo creadas a partir de las leyes que yo conozco. Ahora lo voy a explicar. Durante los primeros días se establecieron las leyes físicas que conocemos hoy no existían. Como... Esperen que hay un ruidito. Silenciar. Ahí voy a la manito, ¿eh? Ahí te escucho, Betit. Como ya lo explicamos, al parecer, hasta el transcurrir del tiempo era totalmente distinto al nuestro, y así fue hasta el Shabbat. El Shabbat establece el final de Maaseh Bereshit. O sea, miren, recién en Shabbat, cuando se terminan los 6 días de la creación, el mundo empieza a funcionar exacto como lo conocemos hoy. Pero hasta ahí las leyes se iban formando del fenómeno de la creación. Sí, Betit, ¿qué pregunta tienes? ¿Hay una pregunta? Había una manito ahí. Bueno, sigo. Dice Maimónides. Ahí va, ¿eh? Querer entender cómo fue la creación. Acuérdense, nosotros apostamos 100%, Dios creó todo el mundo, de la nada. Ahora yo quiero entender cómo fue la creación. Dice Rambam. Querer entender cómo fue la creación es imposible. Ejemplo. Y nos da un ejemplo. Imaginemos un niño abandonado en una isla desierta. ¿Está bien? A ese niño lo trajeron y lo abandonan. El niño no, o sea, de repente a este niño aparece en esa isla desierta. Él no tiene ningún conocimiento anterior. Vive allí sin haber conocido jamás a una mujer, y al cabo de unos años este niño se hace un hombre y se cuestiona cómo nacen los seres humanos. Entonces él está pensando, a ver, porque él no tiene información de otro lado, ¿cómo nacen los seres humanos? Ahora le explico. Si le dijéramos que se gestan sumergidos en un líquido durante 9 meses en el vientre de un humano que no respira por la nariz y que no come por la boca, ¿qué va a contestar él? Eso le parecería ridículo e imposible. ¿Por qué va a decir que es imposible? Pues desde lo que él conoce de las leyes del cuerpo humano, debe respirar por la nariz. Entonces, si vos le decís que está en un vientre y no respira por la nariz, dice, me está diciendo tonterías. ¿Entienden? Porque él no tiene la información. Alimentarse por la boca, etc. Desde sus conocimientos empíricos de la realidad, jamás puede concebir esa posibilidad. ¿Entienden por qué no puede concebir esa posibilidad? Porque esa posibilidad para él no existe. Entonces, si yo le diría, de verdad es así como nace un ser humano, él me va a decir, imposible. ¿Por qué? Acá la conclusión. Porque desde la fisiología, o sea, las leyes como las conozco, cómo funciona hoy en día todo, no se puede deducir, ¿qué no se puede? La embriología. O sea, cómo eso apareció. O sea, desde la ley hecha, yo no puedo decir cómo la ley se formó. Es imposible, porque yo saco conclusiones a partir de las leyes, cómo funcionan. Pero yo, entonces, y yo estoy hablando ahora de cómo la ley fue creada. Imposible captarlo. Son 2 sistemas distintos, en gran manera excluyentes. En la fisiología se respira de una forma. Y en la embriología, ¿no? Cuando está el feto en la panza de la madre, es de otra forma distinta. Si no conociéramos la embriología, jamás podríamos deducirla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo podría, si yo no la conozco, la podría deducir? Nunca. Es buenísimo el ejemplo. Entonces, quiero deducir cómo el mundo fue hecho. ¿De dónde? De cómo las leyes funcionan hoy en día. Es imposible. A menos que puedas entrar en ese conocimiento de la embriología, o sea, a partir de esta nunca podría deducirla. ¿Entendieron?
A partir del B no puedo deducir el A cómo funciona, porque es algo diferente. Ahora, si yo, hoy en día sí, sé cómo funciona, cómo es un ser humano y también sé cómo es un embarazo. Como tengo toda la información, entonces puedo de aquí ir para allá y existe la dos. Pero si solamente tendría esta información, nunca podría llegar a la primera. Entonces estaba diciendo que yo no puedo, ¿entendieron el ejemplo? Es fabuloso. Como desde la fisiología no puedo deducir la embriología. De lo que yo conozco no puedo decir de cómo eso fue hecho. Porque son dos sistemas diferentes. A menos que yo tenga toda la información, entonces sí. Pero no puedo deducirlo. Eso es lo que el Rab demostró. Bueno, esperen, ¿dónde estaba? Todavía hay 5 personas. A ver. Admitir a todos. Segundo. Ya está. Bueno, seguimos. Dice así. En la fisiología se respira de una forma y en la embriología de otra forma distinta. Si no conociéramos la embriología, jamás podríamos deducirla. Y si nos basáramos en nuestra conocida fisiología para hacerlo, ¿está bien? Desde mi fisiología yo quiero deducir, ¿está bien? Cómo es la embriología, nos equivocaríamos más todavía, porque de lo que yo conozco, todo se respira por la nariz. ¿Está bien? Respiramos por la nariz. ¿Está bien? Si no respira, el ser humano se muere. Entonces, decir, no, existe una manera que no respira por la nariz y no se muere. Es decir, no, ¿dónde? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? No lo conozco. Dice entonces Maimónides, no conocemos la embriología del universo, aquello que aconteció. ¿Y dónde está la embriología? ¿Cómo nace el universo? En los 6 primeros días. O sea que los 6 primeros días de la creación sería cómo el universo pasa a existir. Y ahí se van formando las leyes naturales, las leyes físicas. Y jamás las podríamos deducir, pues al querer hacerlo solo estaríamos proyectando los elementos que conocemos, es verdad, sobre un sistema que desconozco. Entonces no puedo proyectar esto sobre el otro. Ahí tal vez tenemos el límite. Nuestro absoluto desconocimiento, eso es lo que Rambam sostiene ahí en el Moreh Nebuchim, en el Guía de los Perplejos, nuestro absoluto desconocimiento de las condiciones iniciales de la creación. O sea, mismo los científicos hoy en día dicen que las leyes, cómo las leyes fueron formándose, está fuera de lo que entendemos hoy en día. Nuestro absoluto desconocimiento de las condiciones iniciales de la creación, nuestra ignorancia definitiva de la gestación del cosmos. En conclusión, en este segundo aspecto no podemos discutir con lo que afirme el Big Bang respecto a cómo fue surgiendo el universo. A ver por qué. De nuevo, dijimos, según este punto, yo nunca podría descubrir cómo fue hecho el universo. En ese segundo aspecto no puedo discutir con lo que afirma el Big Bang respecto a cómo fue. Primero, porque la Torá no le dedica una descripción, ya que no lo considera relevante. Entonces, en primer lugar, sí, digamos que según la ciencia, las leyes fueron haciéndose así y así y así. No tengo un problema contra la Torá, porque la Torá no me va a hablar de ese tema. ¿Está bien? No le dedica una descripción. ¿Por qué no le dedica una descripción? Porque no lo considera relevante. Eso es tarea de la ciencia, descubrir. Perfecto. Segundo, porque conocemos nuestra limitación cognitiva para acceder a la embriología del universo. Por otro lado, tampoco, porque sabemos que tenemos cierto límite para entrar en esos temas. Porque para entrar en esos temas no puedo entrar a partir de lo que conozco, porque eso es desconocido. Entonces, y a sus condiciones iniciales. Estas condiciones iniciales también concluyen en el Shabbat, o sea, serían los 6 días de la creación. Entonces, tampoco hay problema entre la Torá y la ciencia. La Torá sostiene lo que sostiene, conoce la verdad porque es la palabra de Dios y se mete en los temas que le interesa meterse. Y si es un tema que a Dios no le interesa decirnos, tampoco lo va a decir. Si la ciencia va a intentar, puede ser que intente, puede ser que descubra, puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que sea casi imposible porque tengo un límite de lo que conozco
a lo desconocido porque es anterior y también porque es no relevante. Entonces, perfecto. Queridos lectores, dice el Rab, me conformaría si ustedes arriban a la conclusión de que el Shabbat, también hablando del Shabbat ahora, Shabbat Shalom le pone, no, el Shabbat no es un día de descanso. ¿Está bien? Esto quiere agregar hablando de la creación. ¿Por qué? Es una de las confusiones más grandes que la gente tiene en su mente. Shabbat no es el día del descanso. Primero explicando que Dios no se cansa. Porque si voy a decir, bueno, claro, es el día de descanso porque Dios descansó. ¿Cómo Dios descansó? Es como que Dios no se cansa. Entonces, ¿cómo Dios descansó? Dios no descansó porque no necesita descansar. Shabbat es el día, miren la traducción correcta, en el que Dios cesa de crear. Es verdad, 6 días creó, y en el 7º día Dios cesó el 7º. Ya terminó la creación. Eso es justamente la traducción correcta de la palabra Shabbat. Cesó, terminó. En este caso, dejó de crear. Entonces el Shabbat establece el final, presta atención lo que sería el Shabbat, el final de la embriología del universo. Y la embriología del universo es cómo se hacen las leyes. Y nosotros conocemos de aquí para adelante. Con el Shabbat llega el final de toda esa evolución. Sí, hay evolución. ¿Que quién la dirige? Dirigida por Dios. Desde los orígenes de la vida hasta la creación del hombre. Perfecto. En Shabbat comienza a regir nuestro reloj humano, el tiempo que conocemos ahora y las leyes físicas que hoy nos gobiernan. A ver si, ¿desde cuándo sería como hoy conozco el tiempo? Dijo de nuevo, reloj humano, tiempo que conocemos ahora y las leyes físicas que nos gobiernan, desde que termina la creación, ahí empieza. ¿Se entiende? Este es el sentido del Shabbat como Seher Lemaaseh Bereshit, traduzco, en homenaje al fenómeno de la creación. Otros pueblos celebran la creación recordando el primer día, el domingo, o el día en que el cual fue creado el hombre, el viernes, sería el cristianismo o sería el islam. Pero los judíos, para celebrar e indicar que la creación ha sido un fenómeno y un milagro único, o sea, ¿cómo marcamos que fue un milagro único? Lo hacemos a través del Shabbat. El Shabbat, cuando el Creador concluye su actividad gestadora, es lo que afirma que la creación fue algo, entonces, único. O sea, incluso toda la creación fue algo único, y desde, obvio que lo está haciendo Shem, y desde ahí se arman y se hacen las leyes, que no se va a repetir otra vez. Es más, ¿se acuerdan que dijimos, Bará significa creación de la nada? Eso, tampoco podemos entender cómo de la nada puede salir algo. Es incaptable por la mente humana. Celebramos la creación el día que Dios cesó de crear y de esta forma estableció lo excluyente de este milagro y lo exclusivo de estos 6 días divinos. ¿Entendieron? Es excluyente el milagro porque es algo que es fuera de todo y estos 6 días son exclusivos. Entonces, entrar en problemas de decir, mirá, la Torá dice acá y la ciencia dice aquí, hay contradicciones. No, es lo que pusimos en la clase de la semana pasada y en la clase de hoy. De esta forma, nos vamos aproximando un poquito más a la comprensión de Bereshit, sí, de la mano de la ciencia. De la mano de la ciencia como una herramienta para acercarnos más a Shem. A ver, primero, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Quedó claro el tema? Porque es un tema profundo. Pero las clases las grabé, así que las tengo que subir. No se desesperen, denme tiempo, las subo y les mando. Ahora, si no hay pregunta, 8 minutos le quiero dedicar a algo más muy lindo y muy interesante que escribió el Rab Bitton
sobre Caín y Abel. Me pareció revolucionaria la explicación. Pero, ¿hay alguna pregunta? No hay preguntas. No hay manitos. Me fijo. Yo, Sí, escucho. Shalom. Shalom. Lo que quería Acotar. tal vez preguntarle lo que capté yo es Sí. de que la ciencia prácticamente es la que va descubriendo, mejor dicho, Sí. lo que la Torá tiene en su muy intrínsecas Sí. cosas que todavía nadie puede Exacto. ha podido descifrar. O sea, sería exacto. como decir al revés. La ciencia va poco a poco descubriendo lo que en realidad la Torá quiere decirnos acerca de estos temas de la creación. Exacto. O sea, le capto yo así, no Exacto, sé si sí. La Torá sería la verdad absoluta, la verdad de Dios, la palabra de Dios, que nos dijo lo que nos quiere informar, también en niveles que cada vez uno puede profundizar y descubrir más, pero es la verdad, ahí no hay duda, no hay cuestionamiento, no hay equivocación posible. La ciencia es una herramienta en la que voy descubriendo cada vez más y me doy cuenta cómo lo que dijo la Torá hace miles de años es perfecto. Con la ciencia profundizo y descubro exactamente lo que Hashem dijo. Obvio puedo aclararlo más, puedo entenderlo más, puedo ver hasta qué brillante, qué inteligente y qué genial que es. Porque la ciencia utiliza eso, exactamente lo que dijiste, perfecto. Entonces, lo que más queremos marcar es que ciencia y Torá van de la mano, ¿no? No son contradictorios. Exacto, porque la versión que quieren vender hoy en día, a veces en la escuela o en la universidad, cuando quieren ser en una sociedad más laica, que no quieren aceptar a un Dios creador y todopoderoso, es decir, tenemos nuestra teoría, la teoría del Big Bang, y como que con esa teoría tiraron abajo la Torá. Y lo que nosotros quisimos mostrar es, no, al revés. Le salió todo lo contrario. Claro, esa teoría verifica lo que la Torá dijo, no niega lo que la Torá dijo. Entonces, ¿por qué la querés vender o por qué la querés mostrar como una alternativa que no te compromete? Si es al revés, ¿entiendes? Es como que no quiere reconocer que hay un Dios creador, súper inteligente. Miren, no quiere reconocer que hay un Dios creador inteligente. Y lo que está demostrando que dentro del cosmos hay una superinteligencia que viene de alguien. Entonces, no está negándolo. ¿Entienden? Es como que no quiere decir la palabra Dios, no quiere decir Hashem. Pero lo que él está demostrando es la perfección de Hashem. O la perfección de cómo Hashem dirige el mundo. Porque con las ciencias, cuando uno se deslumbra, cuando estudia física, química, biología, ¿de qué nos deslumbramos? De una inteligencia extraordinaria. Entonces, este es el punto. La inteligencia extraordinaria no viene de la nada. No es que la ley natural tiene inteligencia. La ley es ley y es automática. Claro, acá hay un ser inteligente que hace que esto funcione así, así, así. Entonces, no entiendo, eso es lo que queremos decir, ¿por qué quieren vender esa idea de que lo que la ciencia dice contradice la Torá? Por eso, lo que les mostré en el artículo, que como ahí no tienen fuerza para decir va en contra porque en verdad va a favor, se la agarran con el tema de la edad del universo y con esa cosa dicen, ¿ves? Acá la Torá se equivocó porque la ciencia... Y dijimos, inclusive en eso no va necesariamente en contra de la Torá, porque puedo decir que la Torá también está hablando de millones de años y no hay ningún problema, porque la palabra día significa tiempo, porque el sol aparece ahí ubicado solo en el cuarto, y así porque le dije que Adán Rillón es el primer hombre profeta que está en el Gané. Entonces, va junto. Esa parte de Adán ya queda, por decir, como descartada, porque siempre decían, pero ¿cómo la gente? Cuando ya se dice que no puede ser un solo hombre, sino un profeta que se destacó en la primera... O sea, yo digo, espera,
lo que yo enseñé acá no es lo clásico, porque lo clásico es decir, bueno, en el Perek Aleph habla del primer hombre, y este es Adam, el primer Adán Rishon, y de ahí vienen todas las personas, y después en el capítulo 2 uno entendería así, que ese primer hombre es el que de repente entra en el Gan Eden. Yo dije otra teoría, que en el capítulo 1 está hablando que crea al primer hombre, pero ahí crea a la raza humana, y en el capítulo 2 tengo de esa raza humana a Adán, por eso dice con Hei, el Adán, como que está Adán como raza humana, y a Adán como el primero de los Adán que llegó. Al fin y al cabo, el potencial máximo que un ser humano tiene es llegar a la profecía. Entonces, si de toda esa raza humana tengo al primer profeta, sería el primero que desarrolló lo máximo. Y tiene lógica, por eso lo puso en el Gan Eden, porque ¿quién merecería estar más en un lugar que tiene todo servido para estar apegado a Dios? La persona que se dedica solamente a Dios, ese sería el profeta. Por eso esta explicación está para mí fantástica. Fantástica. Sí, porque ahí explica que lo que usted ya dijo, ¿no? Exacto. Si quieren, hay otra clase que... Bueno, después le había mandado otra clase que mandé, que hablaba de... cuando en el capítulo 2, cuando dice que le agarra un sopor al hombre y saca a la mujer del hombre, que se traduce normalmente como de la costilla, pero es más del costado. Pero eso que pasó ahí en el capítulo 2 también es muy profundo y se podría entender con esto que dije recién. Pero esperen, primero sigamos. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta de Bereshit de esto? Bueno, eso que dije es lo que le quería decir de Caín y Abel. Se los voy a mandar, la verdad que lo enseñé en Majonora, y habla de se llama terapia equivocada. Voy a explicar. Dios viene y le dice a Caín, ¿no? Después que Caín mató a Abel, ¿por qué y le agarró un enojo y una depresión? Porque no le aceptó su corbán, pero no le aceptó porque trajo de lo peor. Las peores fueron. Entonces dijo, vos podés mejorar, está todo bien, sé una persona buena, está todo bien. Entonces, eso es un buen psicólogo que le da, lo mejora al paciente. Pero hay una que es la terapia equivocada, que la persona tiene un problema, no está bien, actúa mal, va al psicólogo y el psicólogo dice, está bien, no pasa nada, está bien que seas así, pero no está bien que sea así. Eso es un psicólogo malísimo. Parece que Caín fue por el otro lado, o sea, no, porque Hashem le dijo cómo mejorar, pero Caín prefirió escuchar a otro tipo de psicólogo que le decía, Caín, vos estás bien, el culpable es el otro, él se aprovechó, no vos. Y vos no tenés nada que mejorar, vos estás genial. Claro, entonces él ama ese tipo de psicología que no lo hace mejorar en nada. Entonces el Rab analiza ese punto y da una comparación muy, muy moderna hoy en día con los coaching, psicología, bueno, o sea, coaching puede ser bueno, pero ¿cómo puede ser un buen psicólogo? Y cómo puede ser un mal psicólogo. Salió un libro, ahora se los voy a mandar, lo mandaron recién, me mandó el link, el Rab. Un libro que salió, un libro buenísimo, buenísimo, de psicología positiva o psicología negativa. ¿Está bien? Y me pareció revolucionario la explicación, cómo el Rab lo conectó con Caín y Abel. Bueno, esperen, vamos a dejar aquí. La clase no la pude subir en YouTube en vivo, así que después la voy a subir. Después les mando el link. Hoy estudiamos la creación del mundo, me habla de la perfección de Dios, ciencia y Torah unidos. Al final nada más le dije algo cortito eso de Caín y Abel, pero que está interesantísimo, sobre una psicología positiva y no una terapia equivocada. ¿Qué es una terapia equivocada? La que no te hace mejorar y la que te deja hundido siempre y en una dependencia de que, como que esa persona no mejora en nada y el otro lo valora y dice, yo me valoro así como soy, pero... Está bien valorarse, perfecto, pero siempre tratando de mejorar, no con los defectos, no con el defecto y mantengo el defecto, para que no ese es el objetivo de la Torah. Por eso la Torah es un libro de psicología, que está bien. No es terapia empírica, no es un profesional y eso hay muchísimo. Exacto, eso quise decir. Sí, la gente le cree más a la empírica que al psicólogo, porque le hace sentir un ratito bien. Bueno, exacto. Bueno, entonces, les mando saludos a todo el grupo.
Si Dios quiere, la semana que viene ya volvemos más a la halajá. Estuvimos 2 clases que tuvimos más pensamiento y filosófico. Vamos a volver a la parte de halajá práctica, obvio. Y bueno, le mando muchos, pero muchos saludos a todos. Chau a todos. Saludos a todo el grupo.